Hoy vamos a estar, como nos leyó nuestra hermana, en Mateo. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a estar en los versículos 26 al 29. Y hemos titulado nuestro mensaje el día de hoy, Da gracias en la mesa. Antes de que comience, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has entrado a una iglesia y no tenías ni siquiera idea de lo que estaba pasando? Quizás eras nuevo en la iglesia, o quizás eras joven, o quizás estabas visitando y veías que la gente se levantaba y se sentaba y oraban y cantaban canciones que nunca habías escuchado y participaban en cosas que parecían solemnes e importantes, pero tú realmente no tenías idea de lo que significaba. ¿Has estado allí alguna vez? Yo recuerdo la primera vez que puse pie en una iglesia y no tenía ni idea de por qué oraban como oraban, cantaban como cantaban o por qué celebraban lo que celebraban. Y para muchos yo pienso que la cena del Señor puede parecer algo así. Cada vez que nos reunimos aquí, una vez al mes, tomamos la cena del Señor. Y sí, es cierto que pasamos el pan, es cierto que pasamos la copa, es cierto que inclinamos nuestra cabeza y oramos, pero ¿qué sucede exactamente cuando participamos en la cena del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué es tan importante la cena del Señor como parte de nuestra adoración? Bueno, eso es lo que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre el bautismo. Y aquí en nuestra iglesia las dos ordenanzas que tenemos son el bautismo del creyente y la Santa Cena del Señor. Así que, como hablamos hace unas semanas del bautismo, hoy vamos a estar hablando de la Santa Cena a medida que la tomamos juntos como familia. Y allí en Mateo 26, versículos 26 al 29, Jesús va a levantar el velo y va a revelar no solo lo que significa la Cena del Señor, sino también por qué nos impulsa a dar gracias cada vez que participamos en la Cena del Señor. En este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, Jesús se encuentra con sus discípulos y es la última noche que ellos pasarían juntos. De hecho, ellos se habrían reunido para hacer una celebración. Y la celebración que estaban teniendo era la celebración de la Pascua. Y la Pascua para los judíos era una de las fiestas más antiguas y más significativas, porque conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Así que Jesús allí, con un simple pan y con una copa, nos revela que toda la historia de la Pascua apuntaba a Él. Y que lo que está por suceder en la cruz no sería un accidente, sino que es el cumplimiento del plan eterno de Dios. En esa mesa, Jesús hace algo sorprendente. Jesús une el pasado con el presente y con el futuro. Jesús toma y nos muestra la liberación que Dios le dio a Israel, la salvación que él iba a obtener en la cruz del Calvario y la esperanza de un banquete final donde todos los redimidos participarán con él para siempre. Así que hoy veremos que cada vez que participamos en la cena del Señor es una oportunidad para agradecer la libertad que Él nos dio mediante su crucifixión y ese futuro que garantizó para nosotros con su resurrección. Vayamos al punto número 1. Demos gracias por nuestra libertad que fue comprada por su crucifixión. Versículo 26. Nos dice Mateo que mientras comían Jesús y los discípulos, de nuevo, ¿qué es lo que estaban comiendo? Era la cena de la Pascua, ¿sí? Y la Pascua es como una combinación de acción de gracias y Navidad. La Pascua era esa comida anual que celebra el acontecimiento o el momento decisivo en la historia de Israel. Es un recordatorio de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud hace más de 3,000 años. Es de hecho el acontecimiento dominante en el Antiguo Testamento. Lo ves en todo el Antiguo Testamento y por eso los escritores del Nuevo Testamento siempre hacen referencia a él. Debemos recordar que Israel fue un pueblo que había sido esclavizado y fue esclavizado por más de 430 años. Y durante ese tiempo ellos eran golpeados, eran trabajados hasta la muerte y no hacían más que fabricar ladrillos, arrastrar piedras y construir ciudades para el gran faraón. Es decir, ellos eran utilizados y eran maltratados, no tenían libertad y tampoco tenían la capacidad de salvarse a sí mismos. El faraón, de hecho,
hubo un momento en que ordenó que se mataran a sus bebés varones. Era tal el miedo de Faraón de que estos israelitas crecieran y se levantaran, que él ordenó que se mataran a los bebés varones menores de 2 años. Y ese fue un intento de genocidio para así poder acabar con el futuro de la nación de Israel. Pero Dios intervino en la historia. Dios, con su mano poderosa y su brazo extendido, envió 10 plagas a Egipto. Y de esa manera fue que demostró su poder sobre los pequeños o falsos dioses de Egipto. Después de varias plagas, la última fue que la justicia iba a caer sobre todos los que no tuvieran la sangre del cordero sobre los postes de su puerta, incluyendo al faraón. Dios les había ordenado que hicieran algo en específico, que sacrificaran un cordero y que la sangre la pusieran sobre los dinteles de sus puertas y los postes. De esa manera, el ángel de Dios sabría que son sus hijos, que son redimidos. Y al que no tuviera esa sangre en su puerta, enfrentaría la justicia de Dios. Ahora, Faraón, él pensaba que era un Dios. Por eso no hizo caso a la orden de Dios. Así que Dios vino y le quitó a su primogénito. ¿No parece eso demasiado cruel? Parece a simple vista cruel, pero no podemos olvidar el resto de la historia. Dios le dio a Faraón oportunidad tras oportunidad para arrepentirse. De hecho, les dio 9 oportunidades para arrepentirse y volverse a Él. Esas son muchísimas oportunidades. Cuando nosotros estábamos pequeños nos decían a la 1, a las 2, y cuando llegaban a las 3 ya sabíamos lo que nos tocaba. Dios les dio 9 oportunidades de arrepentirse, pero el faraón con su corazón duro decía no. Por lo tanto, no había más esperanza para Faraón. La ira de Dios hacia los pecadores que perseveran en el pecado y que no se arrepienten es justa. Es el castigo justo por su pecado. La ira de Dios no es una venganza como nosotros generalmente pensamos o como tú y yo a veces actuamos en ira. No, su ira es una justicia basada en su santidad, en su rectitud y en su amor. Pero ¿cómo es posible que Dios sea un Dios de ira y de amor? La palabra nos dice que Dios es amor. ¿Cómo es posible que Él sea un Dios de ira y de amor? Bueno, piensa en lo siguiente. Si Dios fuera solo amor y no ira, entonces su amor no sería verdaderamente amor. Porque si un padre ve que alguien está lastimando a su hijo y no le importa, o no hace absolutamente nada para detener a esos malhechores o castigarlos si es necesario, si no se enoja lo suficientemente para hacer algo y defender a su hijo, entonces realmente no lo ama, ¿no creen? Por eso la ira de Dios no es más que el instinto protector de Dios. Sin la santa ira de Dios, tú y yo realmente no conoceríamos su santo amor. Así que su ira no es una contradicción de su amor, sino más bien la expresión de su amor contra todo aquello que amenaza acabar con la vida de sus hijos, con todo aquello que destruye lo que Él ama. Es su ira la que nos muestra que Dios toma el pecado en serio y que la injusticia no va a ser ignorada y que nuestra rebelión tiene consecuencias. Por eso el pueblo de Israel cada año se reuniría y cuando se reunían recordaban lo que Dios había hecho para rescatarlos y para darles libertad. Y esta cena no era solo una ceremonia conmemorativa, no, era una experiencia personal. Porque esa cena allí, a través del gusto físico, a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto del pan y del vino, el pueblo de Dios recordaba y celebraba lo que Dios había hecho por ellos. Y allí, en esa noche, Jesús estaba en medio de ellos. Y todo iba como de costumbre. Jesús estaba siguiendo el orden tradicional de la celebración de Pascua, pero luego, de repente, hace algo que lo cambia todo. En lugar de hablar del Cordero Pascual, Jesús habla de sí mismo. En lugar de recordar la sangre en los dinteles de la casa, Jesús anuncia que su sangre será derramada para traer la liberación definitiva del pecado. Por eso en el 26 y 27 nos dice, Jesús tomó pan. Y allí cuando tomó pan, habiéndolo bendecido, lo partió.
Y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Jesús tomó ese pan, que es conocido como el pan de la aflicción, y Él dijo: este es el pan de mi aflicción y de mi sufrimiento, cómanlo. Y luego nos dice que tomó una copa. Él tomó una copa y llenó su copa, no llenó la copa de ellos. Jesús llenó su copa y luego les dijo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Ponte a pensar, esto sería una locura. ¿Puedes imaginarte a los discípulos allí en medio de Jesús? Estamos hablando de cientos de años celebrando la Santa Cena o la Pascua. Y viene Jesús y lo cambia todo. Imagina que la Santa Cena es la cena de acción de gracias. Y estás allí tú, todos están reunidos en casa, todos están listos para comer, la mesa está servida, la comida está lista, y justo cuando alguien comienza a cortar el pavo, tu papá se levanta, le da un golpecito a la copa y dice: antes de comer, solo quiero recordarles a todos que yo soy la razón por la que celebramos acción de gracias. ¿Te puedes imaginar eso? Este día es solo sobre mí. Probablemente todos los que estén allí en la mesa lo mirarían extraño y dirían: ¿qué? No, no es así. El Día de Acción de Gracias no tiene nada que ver contigo, papá. Sí, se trata de gratitud, se trata de la historia, se trata de la familia, pero definitivamente no se trata de ti, papá. Y eso es lo mismo que estarían pensando los discípulos. ¿Cómo es que esta cena se trata de ti? Pero lo que hizo Jesús es que tomó la celebración más grande del año. La celebración donde toda la gente salía de su casa y se iba hacia Jerusalén a celebrar. Y Él dijo: esta celebración es sobre mí. Simplemente lo que hace esta cena es señalar al punto. Y yo soy el punto al que señala la Santa Cena. Esto es sobre mí. Siempre se trató de mí y de lo que yo vine a hacer por ustedes. Jesús prácticamente estaba diciendo: yo he venido a hacer lo que ustedes no podían hacer por sí mismos. He venido a sacarlos de la esclavitud y a llevarlos al éxodo definitivo y a la libertad. Y a través de mi cuerpo quebrantado y de mi sangre derramada, yo los sacaré, los liberaré de la esclavitud, los redimiré y los tomaré como mi pueblo y seré suyo para siempre. Entonces, cuando tomamos el pan y el vino, que en realidad es jugo, el pan y el jugo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? ¿Qué sucede cuando lo tomamos? Bueno, si creciste en el catolicismo, como yo, te enseñan que tomar la comunión o la Eucaristía significa que estás comiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Es algo que ellos llaman transubstanciación o presencia real. Y en el catolicismo es de hecho una de las cosas más importantes que un católico puede hacer, ¿sí? Es necesario, de hecho, para el perdón de pecados, porque ellos ponen el énfasis en el evento de la comunión, en la Eucaristía. Y cuando hubo un concilio de la Iglesia, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica declaró lo siguiente: si alguno dice que la justificación es solo por la fe, sea anatema, o sea condenado. Es decir, el catolicismo cree que la fe es necesaria. El problema es que no cree que es suficiente para la salvación. Desde su punto de vista, tiene que haber bautismo, tiene que haber obediencia, tiene que haber buenas obras, tiene que haber confesión, tiene que haber penitencia, tienes que hacer obras de caridad y tienes que también participar cada domingo en la misa para que tengas comunión. Y ahora, con esto no estoy criticando a nuestros hermanos católicos, pero es de allí, del catolicismo, donde provienen muchos malentendidos sobre la Cena del Señor. Así que cuando miramos la palabra, cuando vemos la Biblia, nos enseña que la Cena del Señor realmente no se trata del evento, no se trata de lo que estamos haciendo, sino de a quién nos apunta el evento, a quién señala lo que tú y yo estamos haciendo. No es que tomar la comunión o la Santa Cena perdone tus pecados y te libere. No, es todo lo contrario. Tomamos la Santa Cena, el pan y el jugo, porque hemos sido perdonados y liberados. Por eso Jesús nos invita a su mesa.
Entonces, cuando nos reunimos como iglesia para tomar el pan y la copa, estamos recordando de dónde venimos. Recordamos de dónde venimos, porque tú y yo, como Israel, éramos esclavos del pecado. Y también estamos celebrando quiénes somos ahora, porque ahora hemos sido en Jesús liberados. Solo las personas libres pueden tomar la cena del Señor. Solo aquellos que han sido rescatados por Jesús pueden celebrar su Santa Cena con libertad en Él. Es como cuando tú celebras tu aniversario de bodas, ¿sí? Cuando celebras tu aniversario de bodas, no solamente estás recordando los votos que hiciste hace mucho tiempo, sino que también estás celebrando la relación que aún continúa hasta el día de hoy. Los votos siguen vigentes. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, celebramos la libertad que se nos ha dado, que nos fue dada, pero es la libertad que aún tenemos el día de hoy. Porque cuando el Hijo nos hace libre, somos verdaderamente libres. Amén. Ya no estamos atados a nuestro pasado, a nuestra vergüenza, a nuestra culpa, a nuestra religión muerta. Ya no somos esclavos del miedo. No tenemos por qué temer la ira de Dios porque hemos sido perdonados por Jesús. Jesús tomó la ira de Dios por nosotros en la cruz. Y porque Él tomó esa ira que merecíamos, ahora tú y yo recibimos el amor que no merecíamos. Eso es exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Pablo nos dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que eran algunos de ustedes. Pero, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso para ti? Eso quiere decir que así como Israel puso sangre en los dinteles de su puerta y el ángel de la muerte pasó por alto, cuando Dios te ve a ti y sabe que estás en Jesús, Él ve la sangre de Jesús. Por eso su ira no viene tras de ti, sino que pasa por encima de ti. Por eso debemos recordarnos a nosotros mismos que hemos sido liberados. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Ya yo no soy quien solía ser, así que ya no tengo que vivir como yo solía vivir. He sido liberado, soy libre en Él. Ya no soy esclavo del miedo, sino hijo de Dios. Y cada vez que tú y yo tomamos la cena del Señor, recordamos y decimos, gracias Jesús por liberarnos. Ayúdame ahora a vivir la libertad que tú has comprado para mí con tu sangre preciosa. Y porque esta santa cena nos recuerda su libertad, también nos da esperanza sobre su resurrección. Y ese es nuestro segundo punto. Debemos dar gracias a Dios por nuestro futuro, que fue asegurado por su resurrección. Versículos 27 y 28. Luego Jesús, tomando la copa, habiendo dado gracias, se la dio al resto y dijo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para el perdón de pecados. Lo que significan las palabras de Jesús es que debido a que Él va a derramar su propia sangre, ahora hay un nuevo pacto, un nuevo conjunto de promesas entre Dios y nosotros. Y esto es de hecho el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, nos dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán
pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El antiguo pacto apuntaba hacia el futuro y el nuevo pacto hace realidad esa promesa del pasado. Jesús es el Mesías que derramaría su sangre para redimir a la humanidad y para establecer un nuevo pacto basado en la gracia para el perdón de los pecados. Y Jesús, a medida que toma la copa, versículo 29, les dice: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. En la antigüedad, en aquellos tiempos, cuando alguien decía no voy a comer ni voy a beber más hasta que, estaba haciendo un juramento. El juramento significaba que se estaba haciendo un pacto, una relación de obligación entre tú y la otra parte. Era como firmar un contrato, excepto que se firmaba con la sangre de un animal. Entonces Jesús está diciendo, el nuevo pacto, el pacto que Dios prometió entre ustedes y entre Él, será firmado con mi sangre. Jesús le hace una promesa a ellos y a nosotros de que Él está comprometido incondicionalmente con nosotros. Jesús nos está diciendo, voy a llevarlos a los brazos del Padre. Voy a llevarlos al banquete del Rey. Todas las entregas, los sacrificios, los corderos de Pascua del pasado apuntaban a uno y a uno solo, Jesús. Así como esta comida que ellos tomaron marcó la última Pascua y la primera cena del nuevo pacto, también nos señala el gran banquete en que todos nosotros los redimidos nos reuniremos en la mesa con Cristo. Pero ¿cómo sabemos que esas promesas de Jesús se cumplirán? ¿Cómo sabemos que se van a cumplir y que estaremos con Él en el reino para siempre? Lo sabemos por su resurrección. La resurrección de Jesús es el milagro definitivo. Es el milagro que garantiza que todo lo que Jesús dijo y prometió se cumplirá. Si Él es el cumplimiento del antiguo pacto y si Él resucitó dentro de los muertos, todo lo que Él dice es posible y es verdad. Así que ahora solo nos queda esperar el cumplimiento de esas promesas que Jesús nos hizo. En esos tiempos de Jesús, y la razón por la que Él usa estas palabras, es porque las bodas judías constaban en 3 partes, ¿sí? Eran un poco distintas a las nuestras, se dividían en 3 partes. La primera parte era el compromiso o el contrato. Y lo que sucedía era que el chico venía y le pedía a la chica que se casaran. Pero allí no terminaba. Luego las 2 familias se reunían y allí firmaban un contrato. Y una vez que se cerraba ese contrato, ese pacto, las familias bebían una copa de vino para celebrarlo. Y entonces luego ese contrato era legal. Luego venía la parte número 2. Después de haber estado comprometidos o haber sellado el pacto, venía la parte de la preparación, de la espera. Y entonces en esa parte el novio se iba a su casa y entonces comenzaba a preparar todo el lugar, un nuevo lugar para que él y su novia pudieran vivir juntos. Así que la pareja permanecía separada hasta que todo estuviera listo. Y finalmente llegaban a la parte 3. Y la tercera parte era el banquete de boda o la consumación de la boda. Y allí era una fiesta de boda después que los novios se unían de nuevo. Y era una fiesta que duraba una semana más. Asimismo, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, entramos en un pacto con Él. Entramos en un compromiso con Él, porque hace 2000 años Jesucristo fue a la cruz a pagar el precio de nuestro pecado y allí bebió la copa de la ira de Dios. Y ese contrato que tenemos con Él es vinculante. Nada puede romperlo. Y el mismo Jesús ha prometido que no nos va a abandonar y que no nos va a desamparar. Así que tú y yo ahora estamos en la segunda parte. Ya estamos comprometidos con Jesús, pero estamos en la segunda parte. Estamos en el periodo de espera. Ya estamos casados con Él, pero aún no estamos junto a Él. Por eso Juan 14 nos dice que Jesús se ha ido. Él ha ido ahora a preparar un lugar para nosotros, para ti y para mí. Y entonces, un día glorioso,
Un día glorioso nuestro Rey regresará y seremos llevados al cielo. Allí celebraremos la fiesta que marca la consumación de nuestra vida eterna con Jesús. Es lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. ¿Cómo será esa fiesta? ¿Cómo será esa celebración? La misma palabra nos dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando nos acercamos a la mesa, estamos agradeciendo a Dios por sus promesas y esperando con ansias ese día en el cielo. Cuando todos lleguemos allí al cielo, ¿se imaginan? ¿Qué día de regocijo será eso? Cuando todos veamos a Jesús allí y cantemos y gritemos la victoria, porque ya no habrá más pecado, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más quebrantamiento ni oscuridad, solo el pleno gozo en Jesús. Sin embargo, tú y yo, mientras estamos aquí de tránsito por esta tierra, necesitamos que nos recuerden regularmente que vamos a ir al cielo. Porque el tiempo de espera no es fácil. Por eso necesitamos que nos recuerden que vamos al cielo y que este mundo realmente no es nuestro hogar. Porque es muy fácil olvidarlo cuando vivimos rodeados por el ruido, los problemas, las presiones, las distracciones de este mundo. Pero este mundo no es nuestro hogar. Solo estamos de paso. Algún día nuestro Rey volverá a buscarnos y nos salvará. El cielo es nuestro verdadero hogar. Y es mucho mejor que cualquier cosa que puedas experimentar en este mundo. A veces cuando hemos viajado, nos hemos quedado en hoteles, en distintos hoteles. ¿Alguna vez has tomado un viaje y te has quedado en un hotel? Bueno, yo me he quedado en algunos. Algunos son agradables. Otras veces nos la he pegado y no son tan agradables. Pero cuando son agradables, las camas son cómodas, ¿sí? Las habitaciones están limpias. El desayuno está incluido. Hay gimnasio, hay piscina. Cuando tú estás en un buen hotel, es fácil sentirse a gusto. Es fácil instalarse allí. Es fácil no querer ni levantarse de la cama. Es fácil quedarse en la piscina y querer disfrutarlo todo. Pero por más bonito y cómodo que sea el hotel, no es mi hogar. No es mi hogar. Puede ser cómodo por un momento, pero no se compara como estar en casa. Yo no desempaco toda mi vida en una habitación de hotel porque sé que solo estoy de paso. Es algo temporal. Sé que pronto regresaré a casa. No hay lugar como nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar. Y el cielo es nuestro hogar porque es donde está nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Cada vez que tomamos la cena del Señor, celebramos nuestro compromiso con Él y anticipamos que estaremos con Él para siempre. Así que la cena del Señor nos llama a la acción de gracias y a la esperanza. Nos llama a dar gracias y a tener esperanza. Cuando tomamos este pan y esta copa, no estamos participando en un evento religioso vacío. No. Cada vez que participamos en la cena del Señor, recordamos el precio que Jesús pagó por nuestra salvación y anticipamos esa celebración eterna que está por venir. Así que hoy, mientras nos preparamos para tomar la Santa Cena, solo hay una cosa que realmente importa. ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida?
Porque nadie va al cielo porque se lo merezca. Nadie va al cielo porque es muy bueno, porque hizo muchas buenas cosas. Nadie va al cielo porque se lo haya ganado. Solo vas al cielo si has confiado en Jesús. Y como dice el pastor Louis Giglio, solo hay un tamaño de letra en el libro de la vida. Y cada nombre que está escrito allí, en el libro de la vida, está escrito con la misma tinta. La sangre de Jesús. Imagina un libro con todos los nombres, en orden alfabético. Y a medida que van bajando por el libro, llegan allí al punto donde debería estar tu nombre. La pregunta que te hago hoy, ¿estará allí? ¿Estará tu nombre allí? Si tú no estás seguro, hoy puedes estarlo. Hoy puedes estar seguro de que tu nombre estará allí en el libro de la vida, firmado con la sangre de Jesús. Lo único que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y tu confianza en Jesús. Y si eres salvo, esta cena entonces te invita. Es una oportunidad para que tú agradezcas la libertad que Jesús compró para ti con su crucifixión y el futuro que Él aseguró para ti y para mí con su resurrección. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, que vamos a celebrar la Santa Cena. Y antes de tomar la Santa Cena, allí donde tú te encuentras de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos, porque el grupo de adoración va a tocar una canción antes de la Santa Cena. Y esa es tu oportunidad para que si tú tienes que responder a este mensaje, si tú tienes que entregar tu vida a Cristo hoy, si tú necesitas oración hoy, ese es el momento de venir adelante y dar tu vida al Señor o pedir oración. Vamos a tener a hermanos aquí al frente para que puedan orar por ti. Así que a medida que preparamos nuestros corazones, allí donde tú te encuentras con tu cabeza agachada, tus ojos cerrados, solo reflexiona en lo que el Señor ha hecho por ti. Si te encuentras hoy aquí y eres uno de esos que no tienes plena seguridad de que si tu nombre está escrito allí en ese libro de la vida, con la preciosa sangre de Jesús, hoy puedes tener esa seguridad. Porque la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesús es salvo. Jesús ya hizo todo lo que era necesario para que tú puedas ser salvo. Lo único que debes hacer es venir a Él con un corazón arrepentido, pedirle perdón por haber vivido a tu manera y entregarte completamente a Él. Y si tú eres hoy quien está aquí y necesita hacer eso, cuando terminemos nuestra oración, da un paso adelante. Y con gusto vamos a orar por ti, vamos a orar contigo. Queremos invitarte a esta Santa Cena. Hay un lugar en la mesa para ti y el Señor te está llamando. Y si eres un creyente y hermano en Cristo, que este sea un momento de reflexión a medida que cantamos juntos y le damos gloria a nuestro Señor y gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que cantemos al Señor, que Él es digno de gloria para siempre y por siempre. Amén.